De nuevo, a ver, después veo si realmente graba o no graba. Bueno, vamos a seguir un poquito más con esto. Aparentemente graba, profe. Sí, aparentemente sí. Todo es aparente. Bien, vamos entonces a avanzar un poco. Una vez que tenés al metal o a la aleación ya en estado líquido, fabricada, entonces vos lo que vas a hacer es pasarla del horno a una cuchara, ¿sí? A una cuchara. Las cucharas se emplean para trasladar el metal fundido desde el hasta el molde. No tengo, ya sé, no tengo. Bueno. Ahora lo pongo. Bien. A ver. Ahí está. Mirá vos qué lindo, qué bien. Bueno, ahí está. Entonces, una vez que vos ya tenés el metal en estado líquido adentro del horno, lo que tenés que hacer es llevar el metal a donde está el molde. Para eso, lo que utilizás es una cuchara, ¿sí? Un recipiente, normalmente llamado cuchara. La cuchara puede ser de metal externamente, con una coraza de acero internamente recubierta con refractario, ¿sí? Puede ser directamente de material refractario, ¿sí? Todo depende del tamaño que tenga la cuchara, ¿sí? Bueno, entonces, vamos con esto. Déjame un cachito, ahí está. Distintos tipos de cucharas, ¿sí? Cucharas que son relativamente chicas, parecidas a un crisol, ¿sí? De hecho son crisoles, ¿sí? Esas son las cucharas de tipo pico de labio que dice acá, donde vos colás directamente volcando la cuchara adentro del molde. Normalmente uno la manejan dos personas, uno sostiene, el otro voltea, ¿sí? Esto que está acá en realidad no es exacto, el de abajo sí, pero este no, porque solamente de uno de los lados vos tenés la posibilidad de voltear. El otro, del otro lado, solamente sostiene, o sea que no hace falta que esté justamente el hierro este que te permite también voltear. ¿Por qué? Porque, mira, fundamentalmente porque por ahí no se ponen de acuerdo, o los dos piensan que son los que tienen que voltear, entonces voltean los dos y te vacían completamente la cuchara, desborda el molde y se pueden quemar, ¿sí? Entonces siempre se hace de esa manera. Solamente uno tiene que tener la capacidad de voltear la cuchara. El otro sostiene, pero no voltea. Desventajas que tiene esto, bueno, ventaja, podés colar pequeñas cantidades, no hay problema. La desventaja es que sobre la superficie, siempre sobre la superficie del metal que está caliente, se forma una capa de óxido, que es una escoria, ¿sí? Óxido del metal que está fundiendo. Y esa capa de óxido hay que impedir que se meta dentro del molde, porque si no después te sale la pieza con una falla, ¿sí? Entonces, en realidad, a pesar de que acá el dibujo tenés solamente dos personas operando la cuchara, en realidad tiene que haber otra persona más que con un dispositivo, que generalmente se le llama secador, ¿sí? Porque tiene la forma de un secador, lo que hace es empujar la escoria que está encima para que no caiga adentro del molde. Eso es fundamental, sobre todo cuando empezás a colar, que todavía está todo vacío, recién estás empezando a llenar el molde. Una vez que el molde ya se empezó a llenar, no es tan complicado, ¿sí? Ya no es tan grave. Pero al principio tenés que tener mucho cuidado. Fenómeno. Si necesitas colar mayor cantidad, ya ahora no vas a transportar la cuchara por dos personas, sino que la cuchara va a ser transportada por una grúa. Generalmente tienen un puente grúa, ¿sí? En la fundición. Fenómeno. Acá también hay una sola de las personas se encarga de voltear la cuchara, ¿sí? El otro generalmente lo que hace es manejar el puente grúa, ¿sí? Bárbaro. Cuando vos tenés que colar suficiente cantidad, se puede utilizar cucharas como las que tenés acá. Esta es una cuchara que se le dicen pico de tetera. La característica que tiene, más allá del nombre, es que el canal por el cual vos colás
no es directamente que salga el metal líquido que vos tenés en la cuchara, que es donde se encuentra la escoria que te dije anteriormente, sino que el orificio por donde vos colás arranca de abajo, ¿sí? Está unido a la cuchara de abajo. Por lo tanto, cuando vos volteás, lo primero que sale no es lo que estaba en la superficie como en esta cuchara, sino que lo que primero sale es lo que está abajo. Y abajo no tenés la escoria. Entonces vos podés colar sin ningún tipo de problema y no tenés justamente el problema de la escoria que te puede ir adentro del molde. Es una cosa bastante importante. Hay distintos tipos de cucharas, tanto más grandes como chicas también, que tienen esa característica de tener algún sistema que impida que la escoria, que siempre está encima del metal líquido, te caiga adentro del molde. Fenómeno. Si tenés que colar mayor cantidad de material, se puede trabajar con una cuchara de colada por el fondo. Estas son bastante comunes, son las que tienen mayor capacidad, son, por ejemplo, las que se usan en la industria siderúrgica, ¿sí? O sea que te pueden colar 180 toneladas tranquilamente, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Este es un modelo relativamente, en una planta grande es un modelo viejo, en las plantas medianas o chicas todavía se sigue utilizando este sistema. Esto es una barra tapón, que se le dice, que funciona con una palanca, como palanca, que te sube y te baja esta barra y te abre o te cierra el orificio de colada, la busa, ¿no? De colada. Entonces, en función de justamente lo que está llenando, vos abrís, dejás que se llene el molde, cuando el molde se completó, cerrás, podés ir a otro molde y llenar otro molde más, ¿sí? Con la cantidad de metal líquido que tenés adentro de la cuchara. En los sistemas más modernos, con cucharas más grandes, de 120 toneladas, directamente en vez de tener la barra tapón, como es este proceso, que este era unos cuantos años atrás, era lo único que había, hoy en día lo que hay es una busa deslizable. ¿Sí? Una busa que lo que hace es un sistema de, tiene una guía por la cual desliza, entonces se corre, te abre la busa, vuelve a correr, te cierra la busa y dejas de colar. ¿Sí? Lo fundamental, independientemente de cuál es la cuchara que vos utilizás, el objetivo es que justamente evitar que la escoria que está justamente sobre el metal líquido caiga dentro del molde y quede atrapada en la pieza, porque eso es justamente un defecto que va a tener la pieza. Y obviamente que también es un motivo de rechazo de la pieza. ¿Sí? Es un motivo de rechazo. Entonces hay que tener cuidado. Obviamente que con la cuchara vas a donde está el molde. Entonces ahora vamos a ver eso. Bueno, bárbaro. Entonces, la fluidez del metal fundido. La fluidez del metal fundido, obviamente, está relacionada con la colabilidad que tiene el material. ¿Eh? Esa es la propiedad que tiene que tener el material, la fluidez. Como es la fluidez de un determinado metal o aleación en un determinado proceso de colada. Profesor, ¿Eh? profesor, ¿No estoy? perdón que... ¿Eh? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahí está, perdón que le interrumpa. En el proceso que se usa la cuchara de colada por el fondo, ¿cómo se impide que la escoria caiga en el molde? Al estar en la A ver, superficie es por... justamente, la cuchara, la colada por el fondo, lo último que vos vas a tener que va a salir es la escoria, porque la escoria siempre está arriba y vos estás colando por el fondo. ¿Eh? Siempre que vos colás de la parte inferior, de que el metal que sale desde la parte inferior, ese no tiene escoria, porque la escoria siempre está por encima. ¿Por qué? Porque tiene menor densidad que el metal, porque es óxido. El óxido es un cerámico, los cerámicos tienen menor densidad que los metales. Entonces siempre está arriba. Si vos colás por el fondo no tenés problema. Podés colar todo el metal que tengas, lo único que tenés que tener cuidado es cuando llegás al final de la colada.
Es decir, cuando ya te queda solamente la zona superior. Ahí tenés que ir con cuidado. Pero después el resto, no hay ningún tipo de problema. Colás sin problema. No hay escoria ahí, en lo que vos estás colando. El único lugar donde tenés, vuelvo a repetir, podés llegar a tener problemas, es cuando llegás al final de la colada. Porque ahí sí te sale lo que tenés arriba de todo. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Hay métodos modernamente, tenés métodos magnéticos para detectar cuando deja de salir metal, solamente metal fundido y comienza a pasar no solamente metal fundido, sino escoria. ¿Sí? Entonces hay métodos magnéticos que se usan para determinar cuándo comienza eso, y además tenés un sistema automático cuando detecta justamente que empieza a salir escoria, inmediatamente te cierra automáticamente y no deja que sigas colando. ¿Sí? Es la forma que se usa hoy en día para evitar que pase escoria al material. ¿Sí? Si haces bien la cosa, no tiene por qué haber escoria. Bueno, la fluidez del metal fundido. Como te dije yo, esto es fundamental. O sea, la colabilidad del metal depende justamente de la fluidez. Pero no depende exclusivamente de la fluidez del metal fundido. ¿Por qué? Porque la colabilidad es dependiente de la fluidez del metal fundido. ¿Sí? Sin embargo, la capacidad para llenar el molde, porque eso es la fluidez, es la capacidad del metal fundido para llenar las cavidades del molde, cuestión de que la pieza te salga sana, completa, en realidad depende de dos factores, como te dije inicialmente. Hay un factor que es propio del metal y hay otro que es dependiente de las variables del proceso que estás usando. ¿Sí? Entonces, las características del metal fundido son viscosidad, tensión superficial, contenido de partículas, es decir, de inclusiones, características de solidificación de la aleación. ¿Sí? Esas son propias de cada tipo de aleación que vos estás utilizando. Estas serían las características del metal fundido, pero además tenés los parámetros del proceso de fundición, es decir, el diseño del molde, el material del molde y la terminación superficial que tenés, el grado de sobrecalentamiento que le tenés que dar al material para que no haya problema, la velocidad de colada, la transferencia de calor que va a estar dado en función de cuál es el material que también utilizás para fabricar el molde. O sea que todo esto relacionarlo es bastante complejo, ¿sí? Es muy complejo. ¿Sí? Obviamente, así como para darte una idea nada más. Por ejemplo, la velocidad de colada. No es lo mismo cuando vos estás colando una placa que tiene mucha superficie y se enfría muy rápidamente, que si estás colando una pieza compacta como un cubo. En el caso del cubo, obviamente, se enfría mucho más lentamente. Entonces vos podés colar a una velocidad menor. En el caso de una placa que tiene mucha superficie de enfriamiento, estamos hablando de algo que se parece a una chapa, entonces vos tenés dos superficies que disipan mucho calor y que justamente puede hacer que se produzca una solidificación anticipada. Si eso ocurre, ya la pieza va a tener un defecto, no lo vas a poder utilizar. Entonces, dependiendo del tipo de pieza que vos vas a utilizar o que vas a fabricar, obviamente que la velocidad con que producís la colada tiene que ser diferente. Entonces, por eso te digo que cada uno de estos parámetros tiene una cierta influencia en función de lo que vos querés colar. ¿Sí? En general, ¿sí? Las relaciones son muy complejas. La colabilidad describe la facilidad con la cual el metal puede ser fundido y colado y se evalúa mediante el ensayo de fluidez. El ensayo de fluidez. Hay varios ensayos de fluidez. Yo te voy a dar el mejorcito, ¿sí? El que más se suele utilizar, que es el ensayo de fluidez con una espiral. ¿Sí? Con un canal que describe una espiral. ¿Sí? Es una espiral que tiene 1,5 metros de longitud, tiene marcas cada 5 centímetros, son 30 marcas en total. Ese es el modelo que vos vas a tener. Vos lo que vas a hacer es fabricar un molde en arena, ¿sí? En arena verde, arena común, ¿sí?
en donde la parte central, ¿sí? La parte central, esto que está acá, es esto que tenés acá, que es el lugar donde vos vas a colar. Vos vas a colar por el centro. El metal líquido va a correr por el canal que tenés acá, ¿sí? Y va a solidificar en algún momento. Va a solidificar en algún momento. Entonces vos lo que evaluás es hasta dónde corrió el material antes de solidificar. ¿Sí? Entonces te fijas cuánto corrió, hasta dónde llegó cuando solidificó. Es un ensayo comparativo, como todo este tipo de ensayos, ya te lo dije anteriormente. Quiere decir que por sí solo no te da información. Vos lo que tenés que hacer es justamente ver qué pasa si, por ejemplo, modificás un poquito la aleación, o si aumentás la temperatura de colada, o si bajás la temperatura de colada. Entonces, vos vas modificando algunos parámetros y vas viendo si el material se comporta mejor o peor. Si justamente recorre una longitud mayor, o si con el cambio que le produjiste recorre una longitud menor antes de solidificar. Y con eso te da una idea justamente en forma comparativa de la fluidez que tiene el metal, es decir, la capacidad que tiene el metal hundido para correr por los canales que tiene el molde, y para también la capacidad que tiene para llenar completamente la forma del molde que corresponde a la pieza. Entonces, eso es justamente lo que hace el ensayo de fluidez. Bárbaro. Obviamente que vos siempre que vas a colar una pieza necesitas tener la forma de la pieza. ¿Para qué? Para generar el molde. Bueno, la forma de la pieza que te va a generar el molde para después poder colar es lo que se llama modelo. Cuando me acuerdo te lo pongo en inglés también para que te vayas haciendo la idea, y si obviamente me hacen un libro en inglés puedas más o menos tener una idea de lo que te está hablando. ¿Sí? Si me acuerdo lo pongo, cuando no me acuerdo no lo pongo. Entonces, el modelo. ¿Qué es el modelo? Bueno, lo primero que te tengo que decir que el modelo no es la pieza. ¿Sí? No es la pieza. Pero sí es la representación de la pieza. ¿Sí? Los modelos pueden hacerse de diferentes materiales. Puede ser desde madera hasta algún aluminio, aleación de aluminio, polímeros, lo que vos quieras. No hay problema. En realidad el material que normalmente se usa es función de la cantidad de piezas que pensás moldear. ¿Sí? La cantidad de moldes que vos vas a moldear. ¿Sí? Fenómeno. Entonces, mayor cantidad de molde, más resistencia tiene que tener. La madera se usa mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo se hace por mecanizado generalmente. Y la madera se mecaniza muy fácilmente. ¿Sí? No necesitas herramientas especiales. Con lo cual es bastante utilizada la madera. Además, la madera es bastante liviana. ¿Sí? Con lo cual se puede manipular fácilmente. Por eso es bastante utilizada la madera. Pero podés utilizar cualquiera de los otros materiales también. Ahora, ¿por qué te digo que no es la pieza y es la representación de la pieza? Bueno, por los siguientes motivos. Vos para la fabricación del modelo tenés que tener en cuenta la contracción del sólido. ¿Sí? Cuando vos calentás un metal, el metal se dilata. Cuando vos enfriás el metal se contrae. Bueno, vos lo que tenés que pensar, que primero vas a tener el metal en estado líquido, va a solidificar, y después va a tener que enfriarse para llegar hasta temperatura ambiente, y durante todo ese descenso de temperatura va a disminuir su tamaño, va a contraer. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos no tenés en cuenta esta contracción que se produce en el sólido, es una contracción sólido-sólido, desde la temperatura de fusión hasta temperatura ambiente, cuando llegues a temperatura ambiente, resulta que la pieza final no va a tener las dimensiones que vos estabas buscando por el fenómeno de contracción. Entonces, tenés que aumentar, ¿sí?, las dimensiones de la pieza. Entonces, para cada aleación,
que se utiliza en fundición, vos podés ir a tablas como esta, yo te puse una, de esta tabla, no te voy a decir de dónde la saqué, pero ahí dice DIN 1511, hoja 2, o sea que es una norma DIN, y ahí te dice, en función del metal o aleación que vos tenés que colar, cuánto es el aumento porcentual que tenés que aplicar en cada una de las dimensiones. Estos son aumentos lineales, no volumétricos, son lineales, ¿sí? O sea, vos tenés 1 metro, bueno, si es una fundición gris, a ese metro tengo que sumarle un 1% de 1 metro. Y eso es la dimensión final, para que cuando después contraiga la pieza, la dimensión final sea realmente de 1 metro. Si vos lo haces de 1 metro, la dimensión final va a ser de menos de 1 metro, porque va a contraer. Bueno, eso es lo que tenés que tener en cuenta. Entonces ahí tenés justamente diferentes porcentajes de, justamente, de aumento que tenés que dar por contracción sólido-sólido. Otra cosa importante que tenés que tener en cuenta, que vos fabricás el molde con el modelo, pero después para que el molde lo puedas llenar con metal líquido, el modelo lo tenés que sacar, ¿sí? Y para poder sacar el modelo, de forma tal de que no rompa el molde, tenés que darle lo que se conoce como salida, ¿sí? Tenés que darle salida. Que en el caso de la fundición, de este tipo de fundición en particular, fundición en arena, cajas con arena de moldeo, la salida es de 0,5%, ¿sí? O lo que sería igual a un 5 por 1000. ¿Sí? No, es muy poca, muy, muy poca. ¿Por qué tenés que hacer esto? Bueno, fíjate este gráfico. Suponete que esto es la pieza que yo tengo que sacar, ¿sí? Que tengo que hacer. Yo moldeo, ahora tengo arena que está rodeando a la pieza, y para dejar el hueco, que tiene que ser llenado con líquido, yo tengo que sacar la pieza. Las paredes verticales van a rozar contra el molde y se va a generar, como dice acá, un proceso de frotación. Es un proceso de erosión. Te va a erosionar el molde, te va a hacer que justamente granitos de arena que vos tenés en el molde se desprendan y caigan. Eso no es bueno, porque todos esos granitos de arena después te terminan adentro de la pieza, son inclusiones, ¿sí? Eso no es muy bueno que digamos. Por otro lado, hay otro problema. Cuando vos tenés ángulos vivos, como te estás viendo acá, puede ocurrir, y de hecho es bastante común que ocurra, que estas partes de ángulos vivos se rompan cuando vos estás sacando el modelo. Entonces, ¿qué se hace? Si vos le das salida a esas paredes verticales, es decir, le das una cierta inclinación, porque de eso se trata, darle una cierta inclinación, lo que te permite es que apenas vos levantás un poco el modelo se separa del molde, ¿sí? Por lo tanto, ya no vas a tener el problema de frotación o de erosión, y tampoco vas a tener el problema de que te rompa los vértices que terminan en forma, digamos, a 90 grados, ¿sí? Entonces, vos podés sacar el modelo sin que se rompa el molde, ¿sí? Para que quede bien en claro, ¿sí? El modelo es la representación de la pieza y el molde es justamente donde va a quedar el hueco que vos vas a llenar con metal líquido, y esa va a ser la futura pieza, ¿sí? Fenómeno. Acá en este caso, ¿sí? Acá se exageró, ¿sí? Se exageró la salida para que se vea bien, pero 0,5% es muy bajo. Es muy baja la inclinación que vos tenés acá, tan baja que normalmente en los modelos vos tenés que indicar para dónde está la salida, es decir, hacia dónde está la salida para que vos puedas justamente moldear y después sacar el modelo sin problema, ¿sí? Esto te lo voy aclarando porque es así. Otra cosa que es importante es el tema de si el modelo tiene o no superficies planas. ¿Por qué? Para empezar a moldear, vos lo que tenés que hacer es primero elegir una superficie plana. ¿Sí? Puede ser el piso del taller, que tiene arena, lo aplanás, que te quede bien plano.
si la pieza no es demasiado grande, se puede usar un tablero. Un tablero es, sí, lo que estás pensando, un tablero de dibujo, ¿sí? Que tiene una superficie plana. Entonces, apoyás el modelo y después apoyás justamente la caja y después empezás a llenar con arena, ¿sí? Arena que tenés que compactar. Perfecto. Ahora, cuando yo tengo una pieza que tiene una superficie plana importante, suponete que ese es un paralelepípedo, ¿sí? Que tiene una superficie bastante importante que apoya sobre el tablero, yo ahí no voy a tener problema en agregar arena y compactarla porque como tiene una gran superficie plana, no se va a mover el modelo. Yo voy a poder empezar a generar el molde. ¿Por qué? En este caso el modelo es estable, está apoyado y va a seguir estando apoyado en la misma posición. No va a haber problema. Ahora, ¿cuál es el problema o dónde está el problema si yo lo que quiero justamente colar es un cilindro? Un cilindro. Un cilindro que está apoyado sobre una generatriz. Acá empiezo a tener problemas. ¿Por qué tengo problemas? Fíjate que si yo le agrego arena de un costado y trato de compactar la arena de ese costado, el cilindro va a tender a girar hacia el otro lado. Y lo mismo si lo hago del otro lado, le agrego arena del otro lado, la trato de compactar y el cilindro va a tratar de moverse hacia el lado contrario. ¿Viste? Acción y reacción que le dicen. Bueno, en ese caso, obviamente, el modelo es inestable. Se te va a mover cuando yo quiera fabricar el molde. Entonces, ¿qué solución puedo llegar a tener? Bueno, hay dos soluciones en este caso. Que yo ponga, por ejemplo, el cilindro parado, es decir, apoyado sobre una de las bases. Perfecto, eso se puede hacer. Siempre y cuando la altura del cilindro no sea excesiva, o la longitud del cilindro no sea excesiva, porque ahí ya no lo puedo parar sobre una base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener una gran altura. ¿Sí? Entonces, corres el riesgo de que cuando vos quieras sacar el modelo, se te rompa el molde. ¿Sí? Para que vos tengas una idea, cuando yo tengo una altura o una longitud de cilindro, como más te guste, no hay problema, más o menos igual al diámetro de la base, ahí andamos bien. Lo vas a poder moldear paradito sobre una de las bases. Si excede eso, ya empieza a haber problemas. Entonces, ¿qué otra solución tenés? Bueno, la otra solución es agarrar el cilindro y partirlo en dos. Se fabrica lo que se denomina un modelo bipartido, bi de dos, ¿sí? O sea, partido en dos partes. En ese caso, lo cortás a la mitad, que es lo que normalmente se hace, le haces un sistema especial para que después puedas volver a unir los dos medio modelos, ¿sí? De una forma correcta. En general se hace un sistema de ajuste mediante encastre espiga, ¿sí? Encastre tipo espiga, tenés macho y hembra, ¿sí? Que generalmente uno va sobre un eje de la pieza y la otra espiga está desplazada hacia un costado o hacia el otro. ¿Para qué? Para que haya solamente un punto de armado, ¿sí? Esto es muy importante cuando vos tenés piezas que, en el caso del cilindro no hay mucha importancia, porque el cilindro, que yo lo arme al derecho o lo arme al revés, siempre te va a dar el cilindro. Ahora, cuando la pieza no tiene forma simétrica, ahí sonaste. Ahí tenés que justamente tener algo que te diga cómo lo tenés que armar. Porque ha pasado, ¿sí? De que una parte del modelo se puso de una manera y la otra parte del modelo se puso al revés, ¿sí? Y se dieron cuenta de que eso estaba hecho mal cuando después salió de la pieza. Se vio que una mitad estaba al revés que la otra en la pieza. Obviamente que eso es chatarra. ¿Ya? Eso no te sirve, no te sirve más. Entonces, bueno, eso es justamente lo que se hace y justamente necesitas entonces una superficie plana. Otra cosa que también importa es si tenés que realizar posteriormente en la pieza un mecanizado.
Mecanizado significa arranque de viruta, torneado, fresado, brochado, lo que vos quieras, agujereado. Bueno, en ese caso lo que hay que dejar es una cantidad de material mayor para que vos puedas mecanizar, es decir, sacar parte del material, arranque de viruta, y que te queden las dimensiones finales que necesitas en la pieza. ¿Sí? Entonces, para eso tenés que darle un sobreespesor. No tenés que calcular nada porque todo esto está ya tabulado. Lo que tenés que ir es a la tabla y decir, bueno, yo voy a, por ejemplo, tornear. Bueno, entonces, de acuerdo a la longitud que tengo que llevar a cabo el mecanizado, me dice cuántos milímetros tengo que darle de sobreespesor para después poder mecanizar sin problema y que me quede la geometría, es decir, la forma y el tamaño de la pieza original, no que le falte parte del material. Bueno, entonces para eso es el aumento por mecanizado. La otra cosa que tenés que tener en cuenta, que también es importante, es si la pieza que vos estás colando tiene partes internas o cavidades. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Suponete, acá estaba colando un cilindro. Y si yo en vez de cilindro, que en ese caso obviamente que es macizo, y si yo quiero fabricar un tubo en vez de un cilindro que adentro es hueco, evidentemente para que no ocupe el metal líquido esa ubicación, porque si no, no te sale el agujero, obviamente, tiene que haber una pieza que está ocupando ese volumen, que no tiene que ser llenado por el metal líquido. Esa pieza que ocupa ese volumen e impide que sea llenado con líquido, se conoce con el nombre de nollo. ¿Sí? También se lo puede llamar macho o corazón. ¿Sí? Entonces, ahí tenés una pieza, ¿sí? Un ejemplo, una pieza de revolución. ¿Sí? La pieza en realidad es esto que está acá en blanco, que es justamente lo que se va a llenar con el metal líquido, y esta parte central, que no tiene que ser llenado por líquido, lo que tiene es un nollo. ¿Sí? Fenómeno. Los nollos se fabrican normalmente con arena nueva, se le agregan resinas poliméricas. Como las resinas poliméricas, cuando se calientan, generan muchos gases, tenés que hacerle un canal para ventilar, se llama venteo, para que los gases salgan, si no te pueden quedar metidos adentro de la pieza y genera poro, vos no querés que haya poro. Otra cosa que se puede agregar es refuerzos de alambre, generalmente se puede agregar alambre de acero, para que tenga mayor rigidez. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es que la pieza tiene que quedarse en esa posición antes y durante la colada. Obviamente que el nollo tiene un cierto peso. Eso lo tenés que tener en cuenta. Otra cosa que tenés que tener en cuenta, cuando vos estás colando, el metal, en estado líquido, ejerce sobre el nollo, igual que sobre la caja superior que tenemos ahí, que se conoce como caja sobre, un empuje, como los barcos, ¿viste? Ni más ni menos. Vos tenés metal, bueno, el metal va a ir subiendo en el molde y te va a producir un empuje sobre el nollo y también sobre la caja superior. ¿Mm? Fenómeno. Generalmente, para que no se mueva el nollo quede en su lugar, lo que tenés que agregarle es lo que se conoce como portada para nollo. ¿Sí? De ahí va a estar sujeto el nollo. ¿Sí? Eso está metido adentro de la arena, ¿sí? Esos extremos, y es lo que te va a mantener el nollo en su lugar. Va a impedir que se caiga por el propio peso y va a impedir que flote por efecto del empuje que recibe de abajo hacia arriba. Ojo que el empuje es muy importante, es muy grande el empuje. ¿Sí? Obviamente que depende de la superficie, pero es muy grande. ¿Por qué es muy grande? Porque no es el mismo empuje que el de los barcos. El empuje de los barcos es un empuje de tipo estático. Bueno, acá vos estás colando.
Y si estás colando, el empuje es dinámico. Y el empuje dinámico es como mínimo es 1,5 veces el empuje estático. Y puede llegar a ser 2 y hasta 2,5 veces el empuje estático. ¿Sí? Con el mismo, obviamente, con el mismo líquido, ¿no? Estamos hablando. Entonces, eso se convierte en un problema. ¿Sí? Eso se convierte en un problema. Otra cosa que también tenés que tener en cuenta, que si el nollo es muy pesado, porque es muy grande, ¿sí? O está muy separado un extremo del otro, donde está justamente la portada para nollo, vas a tener que agregarle algo que lo mantenga en su lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, por el propio peso, si se llega a deformar, se llega a ir hacia abajo, cuando vos colás la pieza, en algún determinado lugar de la pieza el espesor va a ser menor, y en otro lugar de la pieza, que es el que te va a quedar arriba, el espesor va a ser mayor. La pieza no va a tener constancia en el espesor, ya eso es un problema. Entonces, ¿qué podés hacer para solucionar eso? Agregarle lo que se conoce como soportes o soportines. ¿Sí? Entonces, los soportines estos, o soportes, están hechos del mismo material que vos querés colar, estos se calculan, en realidad. ¿Por qué? Tienen que ser del mismo material que vos estás colando, porque durante la colada, el metal tiene que fundir parcialmente este soporte, lo tiene que fundir parcialmente, ¿sí? Y este soporte se tiene que integrar a la pieza, después pasa a formar parte de la pieza. Si no se llega a fundir parcialmente, nunca se va a unir a la pieza, entonces te queda una discontinuidad y la pieza está fallada. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro que tenés que tener en cuenta es que una vez que se produjo la colada y ahora la pieza empieza a solidificar, el nollo tiene que colapsar, se tiene que disgregar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como estás a muy alta temperatura, la resistencia mecánica del material que recién solidificó es muy baja, ¿sí? Y empieza a contraerse porque se está enfriando. Entonces, ¿qué pasa? Si el nollo no colapsa, no se disgrega, ¿sí? No se desarma, por efecto justamente de la presión de la pieza que está contrayendo, lamentablemente la pieza se va a fisurar, se va a romper, y ya la pieza no te sirve. Entonces, esto tiene que ocurrir con el nollo. ¿Sí? Y de acá sale un axioma muy importante en fundición, ¿sí? Que dice esto que está acá. Todo aquello que se opone a la libre contracción de la pieza recién solidificada provocará la fisuración de la misma. Se te va a romper. Y ahí no te cabe otra cosa. Bueno, señores, vamos a dejar acá. ¿Sí? Nos veremos entonces la semana que viene y seguiremos con esto. No se olviden de mandar el listado con los integrantes del grupo para las prácticas de laboratorio. ¿Sí? Esto es importante. Las prácticas de laboratorio hay que hacerlas y hay que tenerla aprobada, ¿sí? Para firmar la materia. Profe, consulta, este sábado no va a haber clases entonces. Este sábado no. Este sábado no. Vamos a tomar por ahora este sábado no. Bueno, entonces dejamos de compartir. ¿Sí? Ya está, vamos a parar la grabación, después vemos a ver si aparece.